Bienvenidos a la carta de Gálatas. Esta es una obra increíble, preciosa. Es una carta que da mucha luz, pero tiene muchos tesoros escondidos y eso es lo que vamos a intentar ir por ellos, para que veamos la riqueza y el entendimiento y el corazón de este personaje tan importante que es Pablo. Te bendecimos, Señor, por el tiempo que nos das de estar juntos y te damos gracias. Dirígenos, Señor, dirígenos con tu espíritu. Dirígenos en este tiempo especial. Gracias, Señor. Muy bien. Gálatas. Lindo. Este tiempo. Hoy comenzamos esta grabación de este video y espero que ustedes se lo disfrutan tanto como yo ya me lo estoy disfrutando, que tengo este tiempo tan bonito de poder estudiarlo. El libro de Gálatas. Muy bien, solo voy a acomodar aquí algo que tengo aquí y seguimos adelante. Muy bien. Vamos al libro de Gálatas. Como les decía, vamos a estudiar esta carta y yo intentaré respetar a la medida que yo pueda el contexto de la vida de Saulo de Tarso. Vamos a ir verso por verso, apoyándonos también con algunas escrituras de otras cartas que conectan precisamente, encajan perfectamente y nos dan más contexto que vamos a ir tocando también. En este estudio veremos todo lo que hizo Pablo y trataremos de verlo bajo su perspectiva, no bajo perspectivas teológicas modernas o religiosas, las que hemos aprendido durante nuestro crecimiento espiritual. Y espero que esto sea un instrumento para penetrar en esta brillante mente de este apóstol Pablo. Uno de los puntos que él trata, el cual yo deseo explorar con mucha intencionalidad, es el de la institución ya establecida de la sinagoga, la congregación judía existente en la mayoría de las ciudades de la región. En este tiempo ya se había corrido la noticia de las cosas que habían acontecido en Jerusalén con Yeshua, su vida, sus milagros, su muerte, su exhumación, su resurrección, su ascensión al cielo. Ya era notoria por toda la región, ya se había corrido la noticia de este evento tan asombroso y espectacular. Lo que en esa ocasión sucedió cambió el rumbo y toda la gente de la región quería saber más. Muchos querían enterarse de lo que había sucedido. El mensaje se había esparcido por dos canales de información. Uno fue de boca en boca, que es el que más ha sido el que ha divulgado las noticias, y el otro, el método más antiguo de divulgación de noticias a través de las instituciones existentes.
que daban su punto de vista en lo que había sucedido. Ellos no decían pasó esto, sino ellos interpretaban la noticia, que es algo que estamos viviendo hoy, en este tiempo tan delicado, en el 2021, mayo, junio, estamos ya empezando. Y se está dando cosas muy similares y a mí me sorprende esto, vamos a ir viendo eso. Los primeros que difundieron esta gran noticia de Yeshua cuando Él resucitó fueron los que retornaron de la fiesta de la Pascua de Jerusalén. Los judíos vivían no solamente en la parte de Israel y Jerusalén, sino ellos vivían por toda la región. Y ellos tenían acceso a toda la región. Y ellos venían de toda la región 3 veces al año a Jerusalén. Tal vez no todos, pero por lo menos una vez al año. Venían a Jerusalén y se reunían. Cuando retornaban, tenían que regresar por sus ciudades. Algunos se iban por mar, otros se iban por tierra. Los que se iban por tierra son los que iban parando por las distintas ciudades, los cientos de ciudades, contando lo que había pasado en Jerusalén. Y este era el método de noticias más importante. Las personas, especialmente los gentiles, querían saber más de estos eventos difíciles de creer. Eso hizo que gente comenzara a interesarse. Quiero recordar que no existían iglesias como asumimos que existían. Esa es la parte que yo quisiera ir como elaborando el concepto de la iglesia. Como la conocemos hoy, no existía. No habían reuniones ni en casas. Desde ese momento. Y esta carta de Gálatas es la que más se aproxima en el tiempo a este evento. Gálatas es la carta, la obra más antigua del Nuevo Testamento. Y eso lo pone a Pablo en una posición muy, muy interesante porque él es el primero que empieza a describir las cosas que sucedieron. Como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Todo esto se revolvió, la noticia se revolvió, fue a parar a los oídos de la gente y la gente comenzó a ir a las sinagogas. Más adelante vamos a ver el término, eclesia. Eclesia era equivalente a una sinagoga. No quiere decir iglesia como lo tenemos hoy muy estructurado en la mente. El término iglesia, si lo queremos ver bajo los ojos de las Escrituras, también describía una sinagoga. No era exclusivo de un grupo cristiano, como lo conocemos hoy. Tal vez voy a hacer esa aclaración. No quiero hablar en contra de lo que hoy conocemos como iglesia o de lo que hoy conocemos sinagoga, ni en favor, ni en contra de uno ni del otro. Lo que quiero es ir dibujando en nuestras mentes lo que cómo se fue evolucionando todo esto, pero el concepto de sinagoga o iglesia o eclesia, tenerlo definido en este tiempo es muy importante. Entonces, las oportunidades que se dieron para traer a las personas, a las comunidades, a las sinagogas incrementó. En sí, en toda la región, eso fue lo que comenzó a pasar. Estas instituciones aprovecharon en Río Revuelto ganancia de pescadores.
hay que notar en la lectura que las sinagogas eran comunidades donde Pablo comenzó a llegar, Pablo y Bernabé, a predicar. Claro, en los comentarios que nosotros leemos dice llegaron a la iglesia. No está equivocado, no. Pero no es el concepto que hoy tenemos en día. Porque lo que estaba establecido en todas las ciudades alrededor eran sinagogas. Solo eso. No había nada más. Y por supuesto, sí perfectamente se le pueden conocer con el nombre de iglesias. Eran instituciones similares a las que conocemos hoy como iglesias, aunque estas no existían en la región en esa época, como estoy hablando del concepto. Imagínense que ya es difícil son dos entidades, sinagoga y una iglesia. Nosotros lo tenemos como dos entidades distintas, diferentes. Pero en esta época en particular, solo había una. Aunque después se fueron formando comunidades, y eso es lo que sí quiero que vayamos viendo bien, cómo estas se fueron separando, y vamos a hablar de eso, cómo se fueron dividiendo, y cómo cada quien tomó su camino. Eso va a pasar, pero no está pasando en este momento. La evolución comienza a darse. Pablo nunca tuvo una idea de formar dos tipos de instituciones diferentes tal como las conocemos hoy. Ni Yeshua, ni los apóstoles. No estaba en fórmula en su cabeza eso, que se diera como hoy estamos. Eso tiene que, en cierto punto, romperse. Esa es una de las cosas que Pablo ha estado hablando en el libro de Romanos. La unión en el árbol del olivo de ambos cuerpos, de gentiles y judíos. A los ojos del apóstol, él veía a ambos grupos, judíos y cristianos, que debían de fusionar para volverse el cuerpo del Mesías. O, como en griego lo conocemos, el cuerpo de Cristo, que es lo que en nuestra mentalidad occidental más conocemos. Habiendo dicho lo anterior, leamos esta carta y vayamos haciendo una idea de cuál era la intención de Pablo. Al final, que sea el Espíritu de Dios que vaya comunicando estas ideas y que Él vaya revelando estos preciosos tesoros. Yo soy Mauricio Montalvo y les doy la bienvenida al episodio de hoy de Gálatas. Pablo. Hablemos un poco de Pablo. Él nació en Tarso. Tenía ciudadanía romana. Tarso, este es el mapa de, aquí está Israel, el mapa del Mediterráneo. Aquí está Egipto. Este es el río Nilo. Egipto. Este es la tierra de Israel, el mar Salado, el mar Muerto. Aquí es Galilea, donde tengo mi dedo, ¿sí? Y Siria, Líbano, Tiro, Sidón, Siria. Sube, aquí es Antioquía, se da la vuelta. Y aquí está Tarso. De esta ciudad es Tarso. Recordemos también que toda esta región estaba gobernada por los romanos. La ley romana se aplicaba en toda la región, incluyendo Israel, incluyendo Siria, incluyendo toda esta región, toda Grecia, toda la región estaba aplicada, estaba gobernada por ellos, por Roma. Entonces, la ley que se aplicaba es muy importante decirlo porque estas son los ingredientes que le van a ir dando forma al libro de Gálatas. Pablo él nació judío,
nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel. Gamaliel era uno de los personajes más fuertes religiosamente hablando. Era un doctor, era un erudito de la Torá, era un rabino muy estimado en Israel. Y Pablo creció y fue instruido en esa escuela de instrucción. Él era un talmidín, era un discípulo de Gamaliel. En estricta conformidad, decía él, a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, decía él. Él fue educado en Jerusalén bajo esa supervisión de Gamaliel. Y posiblemente él estuvo presente en la muerte de Yeshua. Era la distancia que él tenía que recorrer para llegar a Jerusalén. Es seguro que él tenía este camino muy, muy bien recorrido. Él conocía ahí porque él viajaba frecuentemente esa ruta. Como ya dije, él creció, Saúl, su nombre hebreo, creció en Tarso, es decir, en la diáspora. Eso es muy importante, como lo es hoy. Había más judíos viviendo fuera de Israel en esa época que judíos que viviendo en Israel, en la tierra de Israel, como es hoy. Hay más judíos fuera de Israel, en la diáspora, como los que vivían ahí. Él fue confrontado por Yeshua. Y lo vamos a ver, esto está en Hechos 9. Él fue confrontado por Yeshua. Y ese es el evento que realmente cambió su vida. Veamos qué piensa Pedro acerca de Pablo. Veamos qué es lo que dice Pedro. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Hay otra versión que dice, sabiendo bien que la paciencia demora de nuestro Señor, que la paciente demora de nuestro Señor es para salvación. Y tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Aquí estas palabras de Pedro me dicen mucho, particularmente cuando dice según la sabiduría que le fue dada. O sea, aquí Pedro está diciendo que Pablo tenía una sabiduría distinta. Eso es lo que él está implicando. ¿Y qué tiene que ver eso? Dice el 16, muy importante. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, las cuales hay algunas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Esta carta, esta porción de Pedro, está en segunda de Pedro, capítulo 3, del 14 al 18. Esto es muy importante. ¿Qué piensa Pedro acerca de él? Primero, que él tiene una forma de pensar, una sabiduría que es única, solo él la tiene. Y esto vamos a verlo en esta carta. La carta de Gálatas puede ser que sea una de las que más aplica a este comentario que ha hecho Pedro. Entonces, la introducción de la carta de Pablo a los Gálatas lo identifica a él como el autor, regresando a Gálatas, de donde escribió, y la razón y el motivo para escribirla él lo va a explicar. Como dijo Pedro, estas cartas contienen algunas cosas difíciles de entender. Las personas las tuercen, igual que tuercen las escrituras. Esta carta escrita a los temerosos de Galacia, eso es algo que vamos a ver. Lo vamos a ver muy claramente. La audiencia no es para todos. A los que está escribiendo Pablo esta carta es a los temerosos de Galacia, y vamos a describir quién es este grupo. Y Pablo lo identifica. Pedro identifica que es difícil de entenderlo, ¿verdad? Y que en esta parte difícil de entenderlo, muchos se han aprovechado. Hasta el día de hoy, muchas gentes no entienden, y cada quien entiende bajo su propia perspectiva la carta de Gálatas. Y hoy vamos a intentar hacerlo bajo la perspectiva de Pablo. Los lectores casuales generalmente interpretan esta carta y estos discursos como documentos que están siendo escritos en contra de la ley y del judaísmo, lo cual es falso, está totalmente fuera de la realidad. Eso no es así, pero de hecho la mayoría de gente tiene esa perspectiva. Yo quisiera que pusiéramos, si alguien la tiene, pues que tuviera la apertura de abrirse, que sea el Espíritu de Dios, las mismas cartas y la misma escritura que nos vaya dirigiendo. Muchos creen que la carta de Gálatas es una carta en contra de conceptos judíos, en contra de todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Esta es una interpretación equivocada de la carta de Gálatas, que normalmente se maneja dentro de la teología cristiana y se utiliza en contra de argumentos para invalidar la veracidad de la Torá. Por esta razón es importante que lo analicemos. Debemos ver su entorno geográfico, respetando la evolución cronológica y el contenido de la carta que simplifica el mensaje a los Gálatas. Algunos dicen que Pablo estaba advirtiendo acerca de ese legalismo legal y oral de la ley, pero Pablo estaba argumentando contra una tradición de hombres, y eso lo vamos a ver mucho, mucho más claro. Muy bien, vamos a empezar leyendo Gálatas del 1 al 5, y que dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte
de Dios y nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Muy bien. Palabras como esta son las que nos de alguna forma enturban la realidad de la situación. Y digo, a las iglesias. Hay Biblias que dicen a las sinagogas, y eso es como más correcto. Otra vez, es el mismo término. Sinagoga e iglesia es un conjunto, es un lugar donde se llega a aprender de Dios. En la época de Pablo. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, era muy reciente, habían pasado pocos años, no había habido tiempo para hacer iglesias en toda la región. Eso iba a pasar después, en este momento todavía no había pasado. Y eso es lo que yo quiero que vayamos viendo, y no quiero echar de menos, otra vez, no quiero manchar el término iglesia. Simplemente lo quiero usar en su contexto correcto. Es todo. No hay otra razón por la cual estoy enfatizando tanto en esto. Entonces, aquí Pablo va a decir quién escribió, cómo la escribió, a quién la escribió y por qué escribió esta carta. Y esto es lo que vamos a ver en el inicio de esta lectura. Pero antes de comenzarla, tenemos que aprender el contexto, y por eso es que estoy tratando de dibujar este contexto para que podamos entender bien de que Pablo está escribiendo. ¿Por qué le escribió? ¿A quién le escribió? ¿Y por qué? Muy bien, versículo 1 dice otra vez: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, sino mediante hombre alguno. La palabra apóstol simplemente significa un individuo. Esta palabra apóstol, empecemos por ahí, simplemente significa un individuo enviado a cumplir una tarea. Eso es un apóstol. En hebreo, la palabra apóstol se dice shaliach. Y este no es un concepto nuevo. Apóstol no quiere decir que no habían apóstoles antes de Yeshua. Totalmente, habían apóstoles. No es un término exclusivo para ciertas personas que fueron a cumplir una tarea de Yeshua. No es exclusivo de eso. Simplemente es un término. Es un enviado a hacer una tarea. Eso es un apóstol. Una persona enviada. Un shaliach es el nombre. En el judaísmo del primer siglo, un hombre puede enviar a un individuo a una misión para que lo represente y cumpla la tarea acordada en su nombre. Es como que yo trabajara en una empresa y yo fuera enviado a otra empresa a buscar y hacer una función. Eso sería, si ese fuera el caso, yo sería un shaliach. Yo sería un apóstol. Por supuesto que si yo trabajo en una empresa, yo nunca voy a llevar ese término. Voy a llevar un término de soy gerente de operaciones o soy gerente de lo que sea. Pero eso es un shaliach. Y aquí es donde yo empiezo a quitar las telas de araña religiosas de esta escritura que van enredando todo.
Y eso es lo que yo quiero, que vayamos viendo los términos como son, como se usaban, sin jalar para un lado o para el otro. Y por ejemplo, en el Sanedrín se usaba mucho este concepto de los apóstoles. Por ejemplo, si el Sanedrín estaba en Jerusalén y en toda la región había sinagogas. Eso es lo que había, sinagogas. No había otro tipo de institución, no existía. Y por supuesto, una sinagoga sí es llamada iglesia. También. Eso es lo que existía en ese tiempo. Para mí es muy importante que entendamos, estas son sinagogas, no las puse todas. O sea, a la hora de ver el mapa, hay 10 veces más lo que yo puse aquí. Está lleno, está atorado, está toda la judería, está en la diáspora por toda Europa y por toda Asia Menor. Estaba lleno de eso. Y ahí estaban las sinagogas por cientos de años. O sea, se habían ido y ahí estaban. Simplemente ahí se habían ido a vivir. Y ahí vivían en comunidades. Y los romanos que manejaban esta área, ellos no permitían que ningún otro tipo de identidad religiosa funcionara. La única entidad religiosa que funcionaba en esta época era las sinagogas, era la judía, punto. No es debatible el punto, no había otro tipo de cosa. Eventualmente van a haber cambios, ¿sí? Pero no han sucedido todavía. Eso viene después, los cambios, ¿verdad? Cuando ya pensemos en iglesias cristianas, que aquí vamos a ver dónde es que se llama la primera congregación cristiana. Muy bien. Entonces, el Sanedrín, si ellos estaban en Jerusalén, ellos enviaban a todas las ciudades y a todas las sinagogas de las diásporas, enviaban a un apóstol, a un shaliach. O sea, ¿qué es? Vamos al término, que es un enviado específico a cumplir una tarea específica. Eso era. Entonces estos individuos comisionados a cumplir estas tareas específicas iban a toda la región de la diáspora. En esos días también, como hoy, los judíos, como ya dije, vivían más en la diáspora que dentro de la tierra de Israel. Entonces, todas las comunidades judías que habían estaban esparcidas por el mundo antiguo. Y esta dispersión de judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, o sea, en la diáspora, estaban ahí, eran parte de la comunidad. Y vivían entre los romanos y gozaban, no solo vivían entre los romanos, de un privilegio romano, porque ellos sí estaban autorizados a estar en el territorio. Es bonito verlo porque era un orden que había y ahí la ley se cumplía, no había desorden en esto. En cada ciudad principal del Imperio Romano habían barrios judíos. La judería se conoce, uno iba a las ciudades y veía en los corredores de la ciudad, en las calles, letreros donde decía, este es el barrio judío. Y ahí vivían los judíos y ahí estaban identificados ellos y ahí tenían sus sinagogas. Entonces, ellos, como ya dije, tenían su estado de protección garantizada para practicar libremente su religión. Y esto estaba apoyado por
el gobierno romano. Un judío era exento de ciertas funciones cívicas, como por ejemplo, adorar en los templos romanos. Ellos tenían permiso de no estar ahí. El resto tenían que asistir. Si uno no era judío y rehusaba ir a esos templos romanos a adorar a esos dioses en ese panteón romano, corría el riesgo de ser capturado si uno se rehusaba a no hacerlo y de ser acusado de ateísmo. Eso sucedía, eso pasaba. Si alguien no iba a los templos romanos, al panteón romano, a hacer su sacrificio o hacer lo que sea que tenían que hacer, corría el riesgo de ser arrestado. Solo había un grupo que tenía autorización de no estar ahí, solo uno, los judíos, la sinagoga, la iglesia. Yo sé que es difícil, pero sigamos viendo porque Pablo va descubriendo eso en la lectura. Entonces, Pablo llegó enviado a estos lugares. Él fue como un enviado. Él no fue el Sanedrín. Y él lo explica. No fui enviado por hombres. Él fue enviado por el Mesías. El Mesías que resucitó. Quien lo encontró en una visión en Damasco y luego en el templo en Jerusalén, donde Yeshua le instruyó a él a que fuera a los gentiles. Entonces, Pablo dice que los hermanos de Antioquía, que eran los que estaban con él, Pablo indica que el autor de la epístola, fue él con sus hermanos que estaban con él. ¿Quiénes son estos hermanos que estaban con él? De hecho, la región de Antioquía es la esquinita al norte de Israel. Está Siria y aquí es la mera esquina donde está Turquía y aquí está Siria. Esta es la esquinita que está señalando aquí y Antioquía está ahí. Y estos son los amigos de Pablo, las personas que estaban con él. Entre ellos Bernabé, estaba también Simón, Lucio, Manaén. Ellos estaban con Pablo. De hecho, esta ciudad de Antioquía fue la primera ciudad que fue llamada Cristianoi. Ya ves, Mauricio, ahí también habían cristianos. Sí. Es el equivalente a decir, esto es en término en griego, cristianos, en las Biblias nuestras dicen cristianos. En Hechos 11:26 dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya ves, sí, son cristianos, sí. En el término cristiano es el griego del término que en hebreo sería el equivalente a decir mesiánico. Es decir, seguidores del Mesías, es decir, seguidores de Cristo. O sea, ese es básicamente, por eso es el nombre. No obedece a una organización ni a una institución organizada, ni a una entidad organizada, ni nada por el estilo. Pero ahí es donde Pablo estaba con ellos. En ese tiempo se les conocía con ese nombre. A las sinagogas, o sea, mesiánicas, o sea, este término que dice iglesia, si yo pusiera en vez de eso la palabra sinagoga, todavía estaría correcta mi interpretación,
por eso. Y vayan, chequéenlo, véanlo. Ahí dice, en el término correcto griego, es una descripción de un grupo que se junta, de un grupo de personas. Entonces, en ese tiempo se conocían, se juntaban en esas sinagogas, y aquí en Antioquía fue donde Pablo comenzó, y puso su centro de operación, porque Antioquía era un puerto, y aquí habían caminos para el norte, para el sur, para el este. Era estratégicamente era un lugar muy apropiado para ir a las regiones, a las ciudades de las regiones alrededor. Entonces este lugar era muy, muy, muy importante. Muy bien, entonces aquí es donde yo, en esta sinagoga de cristianos, no suena, ¿verdad? En esta sinagoga de cristianos. Sí. O sea, ese era el término que se usaba. Esa era la mezcla. Esa era las personas que habían ahí. O sea, eso está bien dicho. Es una frase bien dicha. Sinagoga judía y cristianos. Está bien. O sea, no, eso cabía. En ese momento eso se estaba dando. Es decir, la sinagoga de los cristianos, o traducido a un lenguaje más moderno, sería la sinagoga de los mesiánicos. Bueno, tampoco quiero decir que estoy refiriéndome a los mesiánicos modernos de hoy. No estoy haciendo una propaganda para eso. No, estoy usando el término puro de ese momento, que no es tampoco lo que acabo de decir. La sinagoga donde Pablo adoraba en Antioquía quizá era un lugar llamado sinagoga de cristianos. Eso está escrito en libros de gente que ha estudiado eso. Y servía como una congregación o una comunidad de ambos, judíos y gentiles creyentes en Yeshua. El libro de Hechos ofrece una rápida descripción de esta comunidad y ordenación de Pablo y Barnabás como apóstoles. Vamos a ver en Hechos 13, del 1 al 3, que dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ministraban al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. Qué interesante. Esta es una sinagoga y eso está pasando dentro de esta sinagoga. Muy bien. Aquí está el término eclesia, aquí arriba, eclesia. Concretamente, ¿qué quiere decir eclesia? ¿Qué quiere decir eclesia? Concretamente quiere decir un lugar de reunión. Puede ser un lugar del gobierno de reunión, o sea, un lugar del gobierno donde se reúnen. Puede ser una sinagoga, podrá ser una iglesia como la conocemos, que no existían en este momento. Recuerden, no existían, no eran parte de eso, no estaban en las ciudades, ni eran autorizadas como una institución separada de la sinagoga. La única institución que podía funcionar era una sinagoga. O sea, tenemos que respetar ese entendimiento para poder entender las escrituras. Por eso es que mucha gente no entiende, porque no respetan esa idea. O sea, en tanto eso
no lo tienen claro, entonces no llega a cuajar en la mente la idea. Muy bien, las personas que estaban con Pablo incluían a Joseph Barnaba. Muchos lo conocen como Barnabás. Pero lo dije deliberadamente porque él era un judío de la sinagoga, Joseph Barnaba. También estaban Manahem, que era un miembro de la corte de Herodes Antipas, y posiblemente él conoció a Yeshua personalmente. Y también estaba Lucas, el médico, quien era el compañero de viaje de Pablo y quien se le atribuye la autoría del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que, imagínense, en esta época, en este tiempo que estoy hablando, cuando estaba en Antioquía, todavía no había sido escrito. Es interesante. Y también Lucas se le atribuye la autoría del libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, entonces es importante notar que al momento de la carta, cuando se estaba escribiendo, estamos aproximadamente en el año 54-55 de la era común, es decir, estamos más o menos hablando de 20 años después de la resurrección de Yeshua. Si Pablo estuviera haciendo esta carta en este momento, o en el 2021, eso quiere decir que en el 2001, cuando fue el avionazo en Nueva York, sería cuando Yeshua murió. O sea, estoy como tratando de describir una separación de tiempo de 20 años. Solo pensemos, en 20 años no se van a hacer iglesias, no se van a hacer congregaciones de iglesias como las conocemos hoy en la región. ¡No! Otra vez. Eso viene después. Eso va a suceder después. Y va a haber mucha evolución y mucha transformación. Pero en este momento todavía no se ha dado. Ese es todo mi punto que yo quiero que vayamos respetando y viendo para poder entender lo que Pablo está escribiendo en este preciso momento. Entonces, ellos fueron enviados, todos estos señores fueron enviados como mensajeros, como apóstoles. Si pudiéramos seguir a Pablo y en su viaje en Hechos 3 estaríamos saliendo de Antioquía con ellos y eventualmente llegaríamos, porque esa fue su primera misión. En su primera misión, ellos se organizaron para ir a Galacia. Y aquí está el golfo que estábamos viendo de cerca, la ciudad de Antioquía. Entonces Pablo sale con sus amigos, seguidores, sus enviados, salen de Antioquía a Salamis, llegan a Pafos. Me voy a quitar un momento para que podamos ver. Llegan a Pafos y luego de Pafos, o sea, salieron de Antioquía, Salamis, esa es la isla de Chipre. De ahí zarpan y llegan a Perge y se introducen en un río para luego llegar a Antioquía de Pisidia. O sea, aquí estamos hablando de un viaje de Antioquía a Antioquía. Y pasaron por la isla de Chipre haciendo unas paradas. Vamos a ir viendo esto con mucho más detalle, pero yo quiero que tengamos muy bien en la mente a qué región nos estamos hablando. Él estaba aquí en Antioquía, ya había llegado
de todo su trayecto que vamos a leer también, y ahora están apuntando a esta región de lo que es ahora Turquía central, en Antioquía de Pisidia. Entonces, esa es la ruta que ellos están siguiendo. Muy bien, para tener una idea, ellos llegaron a Pergue, aquí, y subieron por el río Cestrus, hasta llegar a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Esta es la región de Galacia, que es a donde ellos se dirigieron. La primera parada que hicieron fue en Galacia a visitar a las sinagogas de Galacia. ¿Me entienden? Qué rico hablarlo así, no sin sesgos. Llegaron a fueron a Pergue y pasaron por otros lugares y estuvieron allí en la sinagoga de Galacia. Pablo, Barnabás, el joven Marcos llegaron a Antioquía en el este del Mediterráneo y se quedaron ahí un tiempo ministrando, primero en la isla de Chipre y luego navegaron al continente otra vez hasta que se adentraron al continente por el río Cestrus hasta llegar a la ciudad de Antioquía de Pisidia, donde ministraron en las sinagogas y sí, en las iglesias que eran iglesias de judíos, vaya, ¿ok? Eran conformadas por judíos, donde se leía la Torá, esa era la función de esas iglesias, si lo queremos llamar así, ya usando el término correcto, ¿verdad? Muy bien, entonces, luego ya habiendo ubicado cuál es la región de Galacia, ubiquemos ahora la región de Panfilia, que es esa donde estaba Pergue, también Capadocia, es esta, y finalmente la región de Sicilia, que es de donde Pablo era originario. Aquí estaba Tarso, él era ahí. Pablo habiendo nacido en Sicilia, en Cilicia, en Tarso de Cilicia, habiendo nacido ahí, él es lo más seguro que él conocía. Él era habitante de la región, él conocía esta región muy bien, no andaba caminando por áreas desconocidas, eran territorios conocidos. Él conocía las ciudades, conocía la gente, conocía las sinagogas. O sea, él estaba en territorio conocido. Ese era su territorio, su zona. Él decidió ir a su territorio, a su zona, a sus lugares donde él era conocido. Y esta es la región de Siria, finalmente, donde también Pablo estuvo yendo y con las personas que él le seguían. Ya tenemos una idea de el lugar, ya tenemos una idea a dónde iban, qué había ahí. Eran sinagogas donde habían gentiles que andaban indagando de lo que habían oído de Yeshua, de todo eso, y el único lugar donde se les ocurría a ellos ir era a las sinagogas o a las iglesias donde se leía la Torá, donde los rabinos de esas iglesias, si alguien se ofende por usar el término sinagoga, yo ahora estoy diciendo el término iglesia, donde se reunían los judíos a leer la Torá. Esto es lo que era, ¿verdad?
Aquí en Perga, Perga es en inglés, Pergue en español. Bueno, ahí había Juan Marcos se dejó a Pablo y Bernabé. Algunos dicen que era porque el camino era muy, muy arduo, pero suena más como que Pablo sí era una persona que era muy fuerte y era muy fuerte, requería mucha disciplina y es lo más seguro que él no aguantó esa disciplina que Pablo estaba requiriendo. Muy bien. Vamos a leer en Hechos 13:14, que va describiendo todas estas eventos. Dice, mas ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Muy bien. ¿Verdad que no hay problema si cambiemos el término? En el día de reposo, en el Shabbat, entraron en la iglesia. Otra vez, está bien, se dice bien. Pero espero que yo esté disipando humo de muchas cosas que hoy en día lo tenemos como sellado en la mente y no podemos ver bien con claridad. Pero ya habiendo hablado y habiendo hecho esta poco larga introducción, pues ya vamos disipando eso, ¿verdad? Entraron en la sinagoga en el día de reposo. ¿Y qué pasó? En Antioquía de Pisidia se sentaron. Se sentaron allí a ver, este trayecto que era de aquí, que era por medio de un río, estaba plagado de ladrones de las tribus que vivían en esas localidades. Aunque la Pax Romana, que era el ejército romano, había apaciguado bastante esta zona, pero todavía había vestigios, eran como las maras, ¿verdad? Como si hoy podríamos decir el Beta Lima Mike, la mara esa, en el lugar haciendo y deshaciendo. Es lo mismo que pasa hoy en día. O sea, hay gente mala en todos los lugares, en toda época. Entonces, Pablo registró experiencias duras de este tipo en estas regiones. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. En 2 Corintios 11:26, él hace una mención de esto. Y ahí dice que con frecuencia en sus viajes había peligros en los ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Había cualquier tipo de peligros y yo creo que en este caso el peor es el último, ¿verdad? Una enfermedad lo debilitó a él mientras cruzaba las montañas y aparentemente cuando llegó a Galacia de Pisidia, Pablo estaba enfermo y muy, muy convaleciente. Y esto fue lo que él dijo en Gálatas 4, versículos 13 al 14. Dice, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez que yo andaba por ahí, la primera vez que yo llegué a Gálatas, a Galacia, a Antioquía de Pisidia, la primera vez que yo llegué ahí, yo me enfermé por causa de una enfermedad física que os anuncié el mensaje, el Evangelio por primera vez. Esto es bien importante. Él anunció el Evangelio por primera vez. Ajá.
Él llega ahí y él anuncia el mensaje por primera vez. O sea que sí, no eran iglesias, eran sinagogas. No va a haber iglesias antes, o sea, estoy siendo sarcástico en este momento. No había doctrina cristiana como la de hoy. No había iglesias. Aquí está Pablo por primera vez en una sinagoga hablando del Evangelio. Y sí, está por primera vez en una iglesia. Otra vez, ¿me entienden? Estoy tratando de usar el término como es. Un lugar de reunión. Eclesia. Un lugar de reunión. Qué difícil es eso. No es difícil. Entonces, ya disipamos el humo. El humo religioso que nos mantiene con un velo. Fuera. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Otra vez. 13. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Yeshua HaMashiach mismo. Qué profundo es esta palabra. Aquí está Pablo en Gálatas 4, describiendo ese momento primericio de cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Atravesó ese río y que pasaron difícil. Un tiempo muy difícil, con las maras ahí alrededor. Al fin llegaron a su destino, lo recibieron en un día de reposo. Pero lo recibieron con tanto gozo en esa sinagoga como un ángel de Dios, como a Yeshua HaMashiach mismo. O sea, la primera vez fue genial, fue lindo, fue una experiencia importante. Esa fue el primer contacto, la primera introducción, la primera vez que se dice el mensaje del Evangelio en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Durante ese Shabbat, los viajeros ya cansados, Pablo agotado y posiblemente enfermo, aguantándose lo que sea que él estaba sufriendo en Antioquía de Pisidia, se reunieron ahí durante la mañana. Hechos 13:14 dice que ellos llegaron ahí, estuvieron ahí el día de reposo, entraron en esa iglesia, en ese día de reposo, entraron en esa sinagoga y se sentaron. Después de haber leído la Torá y la Haftará, después de haber escuchado la lectura de los profetas, los ancianos de la sinagoga les animaron a ellos, a sus visitantes, que dijeran algunas palabras de exhortación. Y les dijo Pablo haciendo una señal con la mano. Ya estaban en Antioquía de Pisidia. Y estaban en la sinagoga. Y Pablo les dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Bien, si ven, tengo un colorcito, hermanos. Hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Aquí está haciendo Pablo, nos está regalando una descripción de la audiencia de personas que hay en esa sinagoga. Es lo lindo Pablo está haciendo.
No solo nos está diciendo que está en ese lugar, sino nos está diciendo en este lugar donde yo estoy hablando, en este día de reposo, hay tres tipos de personas. Uno, mis hermanos. Dos, los hijos del linaje de Abraham. Y tres, los que teméis a Dios. Tres tipos de personas diferentes. Los tres temas de los cuales él va a hablar describen esos tres tipos de personas que habían en esta sinagoga. Estos eran los tres tipos de personas que normalmente se encontraban en las sinagogas de la región, donde habían todas esas gotitas por todo el mapa. Esta era la realidad. Este era el tipo de personas que había normalmente se encontraba en estas ciudades. No eran exclusivas, no eran sinagogas con detectores de espadas en las entradas y etcétera, como son hoy. No. Este era el tipo de personas que habían. Primero, había el primer grupo. El primer grupo, los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Quién está escribiendo? Pablo está escribiendo. Los hermanos. El contexto de la sinagoga de Antioquía era ese. Pablo se dirige a sus hermanos judíos. Aquí se está refiriendo a quienes son biológicamente judíos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, nacidos de una madre judía. Debemos entender que judío no es un término que se refiere a personas de la tribu de Judá, sino que se refiere en ese momento a cualquier persona legalmente judía, biológica, israelita. Es decir, esta es la comunidad judía. Estos son los hermanos. Ese es grupo número 1. El grupo 1 de esta sinagoga de Antioquía de Pisidia, nuestros hermanos judíos. Grupo número 2, hijos del linaje de Abraham. Estos son los prosélitos. Este segundo grupo de congregantes en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia son los hermanos prosélitos. Ellos eran aquellos que no eran judíos, que tenían por alguna razón un entrenamiento formal de conversión al judaísmo y tenían poder legal para ser llamados judíos. Ok, grupo 1, judíos, hermanos. Grupo 2, gentiles, que no son judíos, que se pasaron ya por un proceso de conversión judaísmo, o sea, del judaísmo. Antes que Pablo llegaran, ellos ya habían pasado por ese proceso. Estos gentiles estaban abiertos a eso y eran legalmente judíos. Ahora, de acuerdo a la ley judía, ellos ya no eran considerados gentiles. Y bajo el ritual de la circuncisión que ya habían pasado y la inmersión, que es el que conocemos como bautismo, y cuando fuese posible ellos iban a hacer los sacrificios a Jerusalén, ellos adquirían el estatus religioso legal de Israel. Eran judíos naturalizados, podríamos decir. Muy bien, la comunidad judía se refería a ellos como los hijos e hijas de Abraham, hijos del linaje de Abraham. Ese era el término para los gentiles que ya habían pasado hijos de Abraham por el proceso de conversión al judaísmo. Este grupo muy importante ya estaba y no se convirtieron porque Pablo llegó, no, esos ya estaban ahí, ya se habían convertido. Muy bien, el grupo número 3, vamos a hablar hoy, es los temerosos de Dios. Este grupo es el
otro grupo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es este grupo temeroso de Dios? Este grupo, este tercer grupo congregante de la sinagoga de Antioquía de Pisidia, temerosos de Dios, describen a aquellos que no son judíos y que por ninguna razón, por la razón que sea, no son atraídos al judaísmo. Ellos no quieren ser, no se quieren volver judíos. Lo repito, este tercer grupo es gente que va a la sinagoga, pero no quieren volverse judíos. No tienen razón, no quieren, no desean. Simplemente son bienvenidos en la sinagoga. Ellos contribuyen a la comunidad financieramente, son parte de eso. No participan de ciertas cosas que los judíos hacen, pero son bienvenidos. Ellos están ahí, son parte de esa comunidad. Se llaman temerosos de Dios. Ellos no han participado y posiblemente no desean participar en el proceso de conversión al judaísmo. Estos no eran considerados paganos, pero tampoco eran considerados judíos. Como dicen aquí en Guatemala, ni chicha ni limonada. No estaban definidos entre ninguno ni otro. La comunidad judía los toleraba, además los apreciaban porque ellos contribuían financieramente, mantenían una relación muy buena con la comunidad. Ese era el caso del centurión en Lucas 7 y Cornelio en Hechos 10. Los temerosos de Dios no disfrutaban los privilegios de las personas judías, pero tampoco tenían las responsabilidades dentro del judaísmo. Mientras Pablo exhortaba a esa sinagoga con el mensaje del Evangelio, él se refirió a esos tres grupos de personas. Su mente estaba puesta en el tercer grupo. Su mensaje fue muy bien recibido a estos tres grupos. Y pidieron a Pablo y a Barnabás que regresaran, que volvieran a compartir en el siguiente Shabbat. Muchos judíos, o sea, el grupo 1, y devotos convertidos al judaísmo, o sea, grupo 2, siguieron a Pablo y a Barnabás, quien mientras les hablaba les instaba a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente Shabbat, sin embargo, no fue como el de la entrada triunfal. Las cosas no salieron tan bien como se diga. Leamos en Hechos 13, 44 al 45. El siguiente día de reposo en la comunidad de la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. O sea, no fue una reunión normal. Vinieron demasiado. Se vino toda la ciudad, entraron a conocer. Ellos todos querían saber acerca de Yeshua, acerca de su resurrección, acerca de su entrega, acerca de su sacrificio, acerca de todo lo que él hizo. Todos querían saber. Entonces, pero cuando los judíos, los hermanitos, vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Aquí hubo un choque, un cortocircuito total. Se llenaron de celo, fueron provocados a celo. O sea, ¿cómo es que este hombre viene y esto se abarrotó? No les gustó. Llegó a sacudir su comodidad, llegó a sacudir su paz, su rutina.
bajo el punto de vista de una iglesia cristiana hoy en día, eso sería lo mejor que pasó. Se entregaron X y K, o vinieron X y K. Para un evangélico esto es la gloria. Para un judío, no. Me río, perdón. Se vino la muchedumbre, prediquémosle. Eso es lo que hubieran dicho. Pero para la comunidad judía esto era una amenaza que comprometía esa integridad de la comunidad de la diáspora. Se nos vinieron encima. Esto no está bien. La comunidad estaba preocupada por la posible asimilación que ellos veían ahí, en producir que esa cantidad de gente hubiera llegado a la sinagoga. La asimilación va a ser terrible con esto. Ellos cuidaban mucho el estatus de ser el pueblo escogido de Dios, y muchos de los gentiles que habían llegado a su sinagoga ponían en riesgo esa identidad. Lucas escribió al ver esto en Hechos 13:45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Ya lo que Pablo estaba diciendo, pero ¿pueden verlo? No fue el mensaje. Fue el tsunami de gente que llegó amenazándolos, que llegó a poner la sinagoga en amenazas. Se sintieron mal, no quisieron, no. El mensaje de Pablo no era el problema. Ellos querían oír también, y por eso los invitaron, vengan, pero cuando vino la marabunta, cuando vino la multitud, cuando vino la mara, ya no fue tan bonito, no les gustó, no se entusiasmaron, ya no querían oír. El mensaje de la muerte, la exhumación, la resurrección, la justificación y la salvación disponible para ellos a través del Mesías era algo que sonaba para sus hermanos muy bien a sus oídos. La cruz no era el problema. El problema se dio cuando vieron a la muchedumbre llenar la sinagoga, abarrotarla, que había gente hasta afuera. Ellos traían una cultura diferente que realmente los amenazaban. No era la cruz la que los ofendía. Ese mensaje no era la ofensa. La ofensa fue la inclusión de los gentiles. Y si se dan cuenta, esa sigue siendo la ofensa hoy en día. Es tremendo. Pero Pablo y Barnabás estaban enseñando. Citaron Isaías 49:6 como evidencia que la salvación también era para los gentiles y que era un plan. Era un plan que Dios había establecido desde mucho tiempo atrás, desde los días de Isaías. Ellos fueron provocados a hacerlo. Isaías 49:6 dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré. Eso es, yo te he hecho para que restaures a Israel. Pero también te haré luz de las naciones para que mi Yeshua, salvación, alcance hasta los confines de la tierra. Aquí está lo que conocemos como ¿cómo le dicen? El llamado a las naciones. En Mateo 28, el gran llamado a ir a todas las naciones. Aquí está puesto
por el profeta Isaías. Israel tiene que cumplir eso. Este plan que Isaías está delineando aquí, Israel está no solo para restaurarse a sí mismo y a su pueblo, a sus tribus, sino para restaurar también a las naciones, para que la salvación alcance los confines de la tierra. Por eso es que Dios eligió a Pablo, un fariseo de la escuela de Gamaliel. Eso quiere decir un hombre altamente dotado, un académico, un abogado de la ley, un hombre que conoce la ley, que conoce lo que dicen los profetas, conoce las escrituras, con autoridad en el conocimiento de las escrituras, aún mayor que los que existía en todas estas sinagogas alrededor de esta región. Eventualmente, Pablo se fue de ahí, de Antioquía de Pisidia. Llegaron a Iconio, a Listra y a Derbe. Y ahí regresaron por donde vinieron. Pero la presión sobre Pablo y Bernabé los forzó a que se fueran de la sinagoga. La experiencia fue desastrosa. Ellos se opusieron a recibir a este montón de gente. Estaba viniendo como tsunami, los estaba inundando literalmente. No podían contenerlo. Entonces, ellos siguieron con su viaje, continuaron su viaje. Se adentraron en la región de Galacia. Y en Hechos 17:4 habla: algunos de ellos creyeron y se reunieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos del grupo 3, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Muy bien. Los temerosos de Dios abrieron sus ojos y dijeron: ha llegado nuestro tiempo. Donde quiera que Pablo y Bernabé iban, esto era lo que pasaba en las sinagogas. Eran abarrotadas con muchos gentiles. Llegaban. Y ellos querían oír más. Todos querían oír más. Los gentiles querían oír más. Los judíos querían oír más. Todos los gentiles de Asia Menor querían oír el mensaje. Pero también los judíos querían deshacerse de ese mensaje que estaba trayendo demasiada gente, demasiados gentiles. Eso se volvió para ellos una intrusión dentro de sus sinagogas, dentro de su fe, dentro de su comunidad, dentro de su religión. No podemos manejar esto. No había en el corazón de algunos de los hermanitos el deseo de enseñar, de equipar, de instruir a esta gran multitud. Muy bien. Ahora hablemos. Ya vimos cómo pasó todo esto. Ya vimos qué era el efecto que estaba sucediendo en el inicio de esta introducción del viaje de Pablo en su primer viaje, que le llaman misionero, primer viaje misionero. Vino
Pablo a esta región y ¿cuál fue la gran sorpresa? La muralla que se fueron a pegar es esta. No querían los judíos recibir a este montón de gente. Pero bueno, eso fue lo que empezó a suceder. Pablo fue a todos estos lugares, Derbe, Listra, Iconio, y predicaron, hablaron, total éxito, todos querían saber, todos querían oír de Yeshua, todos querían ser incluidos en esta apertura del reino de Dios. Todos querían. Todos eran todos. No era aquel grupito ni eran todos. Pero el liderazgo no estaba dispuesto de la iglesia. Perdón. De la sinagoga. Muchos sucumbieron a esta presión que los judíos estaban poniendo. Porque al ver que toda esta gente estaba viniendo, los judíos se les ocurrió la brillante idea de ponerles presión religiosa. Tienen que volverse judíos. Y este es el tema, es uno de los temas que amenaza al mensaje de Pablo. En otras palabras, este grupo de gente temerosa de Dios que estaba en estas sinagogas, que eran parte, sucumbieron a esa presión que los líderes estaban poniendo de las sinagogas. Ellos le dijeron, ustedes quieren ir con nosotros, tienen que convertirse, tienen que volverse judíos legales, pasar por el proceso, como los otros se tienen que volver hijos del linaje de Abraham. Grupo 2. Entonces, veamos, porque esto es muy interesante. Esto no tiene sus cosas muy interesantes. Ok, ustedes quieren ser parte, quieren mercadear con nosotros, casarse con nuestras hijas, ser parte de la comunidad, quieren pertenecer, quieren ser parte de nuestro núcleo, tienen que vacunarse. Perdón, no me aguanté el chiste. Pero es eso lo que está pasando. Era una presión social. Y miren el paralelo tan impresionante. Porque tenía grandes ventajas ser judío en una región donde la ley romana los protegía. Sí se convertían. Podían viajar, podían tener pasaporte verde, podían quitarse la máscara. Otra vez, perdón, no me resistí. No, aquí en serio. Las ventajas eran que al convertirse en judíos, ellos adquirían una protección legal bajo la ley romana. 2, les daba el derecho de casarse con sus hijas. Y lo que era mejor, 3, esto arreglaba esa ambigüedad de la identidad que ellos no querían soltar. Y querían a toda costa proteger su identidad judía. Lo que se hace hoy en día igual. La ley romana le garantizaba a los judíos libertad de practicar su religión. Eran los únicos que la tenían. Les resolvía el problema de tener que ir a adorar a un templo romano en la localidad a los dioses romanos y practicar idolatría, la cual ellos no querían hacer. Sin ese estatus judío,
los temerosos de Dios gentiles quedaban vulnerables para ser arrestados y perseguidos al no participar en los eventos cívicos y religiosos romanos. Ser parte de esa comunidad y no poder casarse con sus miembros era un problema. Si un judío se enamoraba con un temeroso de Dios gentil, era difícil mantener esa relación y evidentemente sucedía, era un problema y había que resolverlo. La mejor solución y la más conveniente era irse al centro de vacunación. Otra vez mi chiste, perdón. La mejor solución y más conveniente era poder ser parte de la comunidad, convirtiéndose al judaísmo. Y por eso algunos de ellos accedieron a proceder de esa forma. Ellos, sí, bueno, está bien. Ellos están poniendo esa... Está bien, sí, la verdad es que vamos a mejorar ciertas cosas y esto va a pasar. Socialmente estamos mejor. Con los vecinos no vamos a estar tan mal. Y además, ellos tendrían un lugar en el reino venidero. Ellos deben entender que no solo las personas judías iban a ser salvas. Parecía muy razonable que si ellos iban a entrar a adorar al Dios de Israel y a su Mesías, volverse judío era lo más viable, era lo mejor. Así nos quitamos otros problemas que teníamos encima. Entonces, Pablo se enteró de todo esto, todo lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo? Se sentó y comenzó a escribir la carta a las congregaciones y comunidades de Galacia. Esta es la introducción. Ya tenemos el terreno para poder entender esta carta. Les bendigo y les espero en la próxima reunión, próximo video, para ir rescatando y viendo estos tesoros tan lindos que Pablo nos dejó en su experiencia en la región de Galacia. Bendiciones y nos vemos en la próxima.